Buenas tardes, gracias por la invitación. Y en esta mesa soy el antipático yo. El equilibrio. Solo bueno, por delante. Solo superado. ¿Desde dónde quisiera hablar, ¿no es cierto? Quisiera hablar desde el posicionamiento de la industria de estos últimos años. Es decir, la Argentina que llega a este momento con el crecimiento inédito y en donde el sector industrial nosotros nos sentimos protagonistas, hemos sido protagonistas, estamos orgullosos de haber sido protagonistas con resultados importantes. Resultados que muchas veces los medios no rescatan porque, digamos, muchas veces es más simpático un ternero que un torno, ¿no es cierto? Esto es una cosa, uno puede acariciar un ternero, un torno no lo acaricia, no siente nada. Entonces, digamos, para los medios pareciera... Con esto no quiero crear ninguna confrontación con un sector... No, digo esto por lo siguiente, porque realmente creo que la Argentina se va a desarrollar con todos los sectores, ¿no es cierto? Esto que quede claro. Pero quería señalar esto porque, digamos, nosotros en estos años, de acuerdo a datos oficiales, hemos sido los que hemos contribuido con el 20% del crecimiento del empleo en la Argentina. Es decir, somos el sector, la industria es el sector que lidera el crecimiento del empleo en la Argentina. Cuando nos ponemos a ver cómo es lo que hablaba Daer sobre la redistribución de la riqueza, que yo no lo llamaría en esos términos, sino cómo hemos adecuado los salarios del sector industrial, nos encontramos con sectores que han adecuado su salario en cerca del 480%, es decir, hay sectores que están entre el 400 y 480%, es decir, tenemos un promedio importante, es decir, que el sector industrial también lidera, y sabemos perfectamente que hay otros sectores, y posiblemente más vinculados al Estado que así no lo han hecho, pero el sector industrial lidera esta estadística. Cuando nos ponemos a analizar cómo es la contribución del sector industrial al Estado Nacional, decimos, ¿qué pone la industria? ¿Qué pone de impuesto a las ganancias? ¿Qué pone de impuesto al valor agregado? ¿Qué pone de los impuestos al trabajo? Cuando nos ponemos a ver todo eso, nos encontramos con que el sector industrial pone de lo que recauda la AFIP el 27% de lo que recauda totalmente la AFIP. El sector que le sigue, que no es precisamente el que mencioné antes, está en cerca del 15%. Entonces, acá es donde, ya fuera de broma, digo, ¿cómo nosotros vamos a hacer para estructurar esto que algunos nos quieren hacer presentar de unos u otros? Es decir, ¿cómo hacemos para decir el campo, más la construcción, más la industria, más los servicios, etcétera, etcétera? Entonces me parece que es el desafío, y analizando otros modelos, ¿no es cierto? Y el ministro de Trabajo conoce bien el caso español, ¿no es cierto? Que digamos que casi todos es el que más reflejamos, que tuvo una base estrictamente política, es decir, el hecho de salir de la democracia, de estar en peligro la democracia en España, hizo nacer los pactos de la Moncloa, que después derivaron en el Consejo Económico Social y en lo que hoy conocemos como el trabajo que están haciendo trabajadores, empresarios y el Estado, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿cómo en la Argentina, cuando la Presidenta de la Nación plantea el tema del Acuerdo del Bicentenario, la primera reacción que sale de la política es posiblemente la reacción de decir me gano de mano? Es decir, viene la reacción de la política, por supuesto no la política de su propio partido, sino de otros sectores, o viene la reacción de los medios,
¿no es cierto? Yo he visto editoriales en donde se expresaba que el acuerdo del Bicentenario iba a ser un acuerdo espurio entre la CGT y la Unión Industrial Argentina. Entonces, esto me parece que son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta para cuando hablamos si es posible la concertación. ¿Cuáles son los elementos que nosotros deberemos contemplar y que tenemos que saber que existen y que posiblemente, o por ignorancia, o por falta de participación, lo boicoteen? Quizás a veces sin darse cuenta y sin conocer que en el mundo hay experiencias muy importantes, no solamente la española, sino de otros países. Es evidente que en nuestro país lo que planteaba del Consejo del Salario, que planteaba Daer, es un avance importante. Hace una semana atrás se realizó en Madrid la segunda jornada iberoamericana de interlocutores sociales organizada por la Secretaría Iberoamericana. Entonces uno comienza a ver cómo hay países que estarían contentos, que el diálogo social para ellos sería si un día el gobierno dice, bueno, voy a citar a los empresarios y a los trabajadores con el gobierno para ver cómo es el salario mínimo vital y móvil. Para ellos eso sería el efecto del diálogo social o de la concertación. Claro, para nosotros no, esto lo tenemos, existe, pero del mundo empresario esto no es lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros no queremos hacer un acuerdo económico social en donde vayamos a hablar de salario. Es decir, vamos a hablar de salario como una de las tantas variables. De hecho, en este tiempo, en este periodo de tiempo, de acuerdo a los datos, y abonando lo que yo les decía con respecto a los aumentos salariales, pasamos del año 98, de que el 38% del salario, el 38% era del PBI, era el salario, y de acuerdo a los últimos datos del Banco Central estamos en el 43%. Eso considerando el problema que tenemos con la informalidad, ¿no es cierto? Y que es un tema que tenemos que empezar a debatir entre todos. Es decir, no es un problema solamente del Ministerio de Trabajo, del Estado Nacional, es un problema de los trabajadores, de los empresarios, porque yo no puedo decir que no hay empresarios industriales que tienen trabajadores, que no tienen trabajadores en la informalidad, ¿no es cierto? Entonces creo que es un tema que tenemos que debatir entre todos y es un tema más posiblemente del acuerdo.